cuando se bombardeó el campamento de alias Raúl Reyes y se extrajeron de allí unas pruebas, unos computadores que contenían supuestamente una información sobre pues todo el actuar de la guerrilla de las FARC. Pero recientemente pues una investigación periodística ha mencionado al candidato Iván Cepeda por supuestamente aparecer allí en uno de los correos que una persona con el alias de Ingrid Storgen habría enviado al secretariado de las FARC, coordinando con supuestamente el compañero Iván Cepeda la participación de esa guerrilla en unas marchas que se dieron durante ese año. Unas marchas en contra del paramilitarismo y a favor de las víctimas de esos grupos al margen de la ley. Sin embargo, pues esto, como decimos, ha generado bastante polémica, pues porque nuevamente se preguntan muchos si esto se trata de una narrativa política, de un montaje judicial, o también hay quienes dicen pues que es una verdad de la que hace falta dar explicaciones por parte de Iván Cepeda, si es que él tuvo o no esta relación o este vínculo con las FARC en ese momento para cuadrar o coordinar esa movilización. De eso es lo que les vamos a hablar hoy aquí en De Frente, Mariana. Hola, Paola. Sí, pues vuelve a renacer, a volver a la agenda este tema de los computadores de alias Raúl Reyes, además porque es un tema controvertido, pues la Corte Suprema de Justicia ha declarado o ha tomado decisiones al respecto, hablando de que no pueden ser utilizados, por ejemplo, como una prueba judicial, que se pueden servir como líneas de investigación o orientar investigaciones estos correos, pero no son una prueba judicial, pues su transparencia y sí, como si son fidedignos y demás, todavía está en cuestionamiento, ¿no? Es un tema que todavía se está debatiendo. Sí, digamos que esos computadores de las FARC, lo que dijo en su momento la Corte es que no podían usarse como prueba legal por un formalismo procesal. Es decir, cuando se recogieron, hubo errores, hubo manipulación o sí, se rompió la cadena de custodia. Exacto, se rompió la cadena de custodia, pero lo que no es claro aún es si los correos, los archivos que habían allí pues son veraces, porque la Corte pues no o en su momento no confirmó pues la legalidad de esos correos, Julián. Carolina. Wow. ¿Quién es Carolina? Me explica ya mismo quién es Carolina. No. Porque me cambia el nombre. Eso me puede traer problemas intrafamiliares. Paola, Mariana, un saludo para todos ustedes, para la audiencia del Tercer Canal. Y de frente les pedimos que compartan esta transmisión, que le den like a este video. Sí, aquí hay que decir que pues la controversia está alrededor de pues que está nombrado en esos correos, porque había una marcha en 2008 donde supuestamente Iván Cepeda le habría pedido a las FARC cierta participación. Eso pues lo había escrito una integrante de las FARC argentina, cuyo nombre es la señora Inés Graciela Dorado, alias Storgen, pero pues realmente no se está diciendo que pues o sea, no se está cuestionando eso de la marcha y demás, sino que sí sea verídico que él aparezca en esos correos puesto por esa persona, ¿no? Entonces, creo que igual el golpe, como le hemos dicho, está y demás, pero aquí también la defensa de Iván Cepeda ha dicho que va a ir hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos también para que no se instrumentalice esto en tiempos de campaña y obviamente señala directamente al uribismo, ¿no? Sí, justamente el candidato Iván Cepeda pues ha negado conocer a esta mujer que usted mencionaba, ha insistido en que esa marcha fue organizada por las víctimas y por organizaciones de derechos humanos, no por actores armados, pero pues también desde la otra orilla, desde el uribismo, pues están diciendo que hace falta explicaciones por parte de Iván Cepeda porque pues sí hay una mención a él directamente en esos correos y pues también dicen que es una maniobra del candidato de la izquierda pues para negar su vínculo, su presunto vínculo con las FARC. Pero hablemos inmediatamente de eso con nuestro primer invitado a esta hora aquí en De Frente. Él es el representante de la Cámara y también candidato nuevamente al Congreso de la República, Alirio Uribe. Está con nosotros conectado ya. Bienvenido, doctor Uribe. Le quitamos 5 minutos porque
sabemos que usted está en este momento en un avión rumbo a Santa Marta, pero por favor, cuéntenos, ¿usted qué nos puede decir? ¿Qué podemos aclarar sobre si fueron legales o no estas pruebas encontradas en los computadores de las FARC? Bueno, sí, un saludo para la mesa, un saludo para toda la audiencia. Lo que habría que decir es que estos hechos fueron ventilados ya en la Corte Suprema de Justicia, en la Fiscalía y en los tribunales. ¿Por qué? Porque los computadores, supuestos computadores y los contenidos de los computadores de Raúl Reyes fueron revisados por la Corte Suprema y en el año 2011 declaró que los contenidos de esos computadores eran espurios, que no hubo cadena de custodia y que por lo tanto no se tenía certeza sobre la veracidad, y los declaró y los excluyó como prueba y son nulos porque no tienen ninguna veracidad. Pero por el otro lado, en los juicios contra el DAS, yo fui abogado de víctimas contra Jorge Noguera, donde también la Corte Suprema dijo que el DAS era un aparato criminal al servicio de narcotraficantes y paramilitares. En estos procesos del DAS quedó probado que en el 2008 hubo una operación del DAS precisamente con ocasión de esa movilización del movimiento de víctimas de crímenes de Estado para falsificar panfletos a nombre de las FARC y para conectar esa movilización con las FARC. Es decir, el DAS, que hoy está cerrado, que fue la mayoría de sus dirigentes, su cúpula fue condenada en estados judiciales, hizo una operación específica contra el movimiento de víctimas de crímenes de Estado que denunciaban los paramilitares y los crímenes de los paramilitares, y en esa operación que está escrita se infiltró las movilizaciones del MOVICE y se imprimieron en las oficinas del DAS panfletos espurios diciendo que las FARC estaba apoyando esa movilización para deslegitimar al movimiento de víctimas, y en ese momento Iván Cepeda pues dio declaraciones a Semana y a otros medios de comunicación aclarando que esa movilización era de las víctimas. En ese momento yo trabajaba en el colectivo de abogados José Alvear Restrepo. En la oficina, en nuestras oficinas se hacían reuniones del MOVICE y allí hubo vigilancias ilegales y demás que en ese momento nosotros denunciamos. Entonces, sí, está probado que esas pruebas no son pruebas, primero, y segundo, que hubo una operación del DAS para afectar al MOVICE y para afectar concretamente esa movilización de las víctimas contra los paramilitares. Eso sería lo que habría que decir. Entonces, ese artículo, para mí hoy sacar esto es una difamación que va contra decisiones judiciales que ya conocemos. Sí. Representante, justamente usted decía pues que en su momento la Corte dijo que hubo fallas en la cadena de custodia de estos computadores, pero ¿qué dijo exactamente la Corte sobre el contenido de los archivos, los correos, si es que hubo correos o simplemente eran archivos de Word, documentos de Word que pues no se puede comprobar si son legítimos o no? ¿Hubo manipulación? ¿Hubo alguien que pudo haber escrito eso de la mención a Iván Cepeda? Pues lo claro es que Iván ha dicho que él no conocía esa persona que supuestamente se contactó con él, y lo claro es que en el computador había miles de archivos, comunicaciones, correos y demás, que la Corte consideró que eran espurios, que no tenían cadena de custodia y que por lo tanto no tenían ningún valor judicial. Doctor Alirio, ¿usted cree que esto se puede relacionar también con los señalamientos que le hicieron en vida a Piat Córdoba, este relacionamiento con las FARC, y también si es un cálculo político a menos de un mes de las elecciones? Bueno, mira, en esa época lo que hacía el DAS eran montajes judiciales y obviamente habían cientos de personas mencionadas en los computadores. Me acuerdo que aparecía el director de la revista Semana, aparte de Piedad Córdoba, aparecían líderes sociales, etcétera. Todos esos procesos fueron archivados precisamente porque no era prueba válida, no había habido cadena de custodia. Recuerden que esa prueba se obtuvo en un bombardeo que se hizo en el Ecuador, que también fue pues debatido judicialmente, internacionalmente, y aquí lo concreto es que nadie sabe el contenido de esos equipos, la manipulación
y que por eso se declararon nulos. Pero por otro lado, está aprobada la operación del DAS para, en el marco de la movilización, imprimir los panfletos y decirle a la opinión pública a través de panfletos que esa marcha era convocada por las FARC. Entonces, fíjense ustedes que hay dos coincidencias. Se anuló la prueba y se probó una intervención del MAS contra una organización de víctimas como era el MOVICE, Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado. Doctor Alirio, ¿cuál cree usted que sean los efectos que esto tenga en la campaña, sobre todo de Iván Cepeda, en este ambiente electoral, como decía Julián, a menos de un mes de la primera vuelta? Bueno, esto lo que prueba es que no hay ningún componente para demeritar la candidatura de Iván Cepeda, y lo que prueba también las encuestas de ayer y de Inbamer, pues es que Iván pasó del 31% al 39% en la intención de voto, y que vamos con toda como con nuestro candidato presidencial, y en que entre más nos difamen y más se nos calumnie, nosotros vamos a seguir subiendo las encuestas. Sí, pues vamos a estar justamente pendientes de si el candidato pues dará más explicaciones o si se va a pronunciar, porque también pues hemos conocido, o pues él mismo lo ha dicho, doctor Uribe, que va a ir ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Esto es para qué? ¿Qué está buscando? ¿Cuál es la pretensión de Iván Cepeda con relación a este tema? Bueno, en la Comisión Interamericana hay medidas cautelares por la persecución histórica que ha tenido el senador Iván Cepeda, hoy candidato a la presidencia, y esas persecuciones son de todo tipo, amenazas, cruzadas, y esto hace parte de esas persecuciones. Entonces, lo usual es que nosotros, los abogados que él tiene, ponen en conocimiento de instancias internacionales este tipo de persecuciones y difamaciones. Bueno, pues muchísimas gracias, doctor Alirio. Le quitábamos solamente estos 5 minutos porque sabemos que ya usted va a despegar. De todas formas, le agradecemos pues este espacio aquí en De Frente. Bueno, muchas gracias, y de verdad es importante que el país sepa que si hay alguien honesto, alguien que no tiene nada que ver con grupos armados o lo que sea, es nuestro candidato Iván Cepeda, una persona que ha sido objeto de una supervisión histórica, y que pues está totalmente incólume en su vida, en su práctica. Es un gran humanista, un defensor de derechos humanos y obviamente un defensor de la paz, y hoy pues es un excelente candidato presidencial. Bueno, muchísimas gracias, y conozcamos también, Mariana, Julián, si les parece, pues qué dicen desde la otra orilla, porque sí es importante pues enfatizar en que no es claro la veracidad de estos archivos, pues porque en su momento la Corte no hizo ningún juicio sobre ese punto. Lo que hemos insistido, y que también lo dice la investigación periodística, pues es que la Corte en su momento lo que dijo fue que hubo fallas en la cadena de custodia de estos computadores, pero sobre los archivos no se pronunció. Entonces, por eso es que existe ese vacío, y por eso es que existen también esas inquietudes. Está con nosotros Hernán Cadavid, representante también a la Cámara del Centro Democrático. Doctor Cadavid, gracias por aceptar esta comunicación con De Frente. Y bueno, ustedes desde el uribismo también han sido bastante enfáticos en que hace falta explicaciones por parte del candidato Iván Cepeda sobre estas supuestas menciones en los computadores de Raúl Reyes. Paola, muy buenos días a usted por permitirme estar aquí en De Frente. Y bueno, varias cosas rápidamente. Lo primero es señalar que este debate lo reabrió un medio de comunicación como La Silla Vacía. No fue propiamente el uribismo ni el Centro Democrático, que es la manera en como siempre, digamos, simplifica Iván Cepeda estas discusiones. Y eso es absolutamente verificable. Segundo, hay dos debates distintos. Uno es sobre la veracidad del contenido de los computadores de Raúl Reyes, los cuales fueron además certificados en un informe de la Interpol. Quiero decir, la Policía Internacional hizo una misión específica en esa tarea, en donde manifestó y expresó que los computadores en ese momento no habían sido manipulados. Cosa diferente es que la Corte Suprema de Justicia de la época, recordarán ustedes, la Sala Penal de la Corte,
en su momento Leonidas Bustos, hoy prófugo condenado, pues estimaron que hubo una vulneración en el procedimiento de las leyes colombianas de la recolección de la prueba, lo que no quiere decir que el contenido de los computadores haya sido, digamos, manipulado. Debo agregar además, Paola, que el contenido de esos computadores le sirvió como base, como prueba a los Estados Unidos y a la justicia norteamericana para el indictment sobre Nicolás Maduro. Luego, todo ese contenido sí sirvió en los Estados Unidos y en muchos otros lugares, pero en Colombia estimó esa corte de ese momento que había una falla en la cadena de custodia. Son dos temas diferentes sobre los cuales el gobierno nacional, el presidente Petro, ha planteado una tesis desde hace varios meses en el sentido de decir que los computadores fueron manipulados, lo que claramente es absolutamente falso. Lo dice el uribismo, lo dice el Centro Democrático, que es el debate reduccionista del gobierno. No, está el informe claro de la Interpol con una rueda de prensa de por medio por aquellos años y reafirmo y confirmo cómo ha servido ese material de prueba en otros procesos de la justicia internacional, pero aquí en Colombia les queda más fácil decir que es una persecución del uribismo y obviamente lo que nos dice el candidato Cepeda siempre es que nos va a denunciar, pero bueno, esa es la realidad. Doctor Cadavid, yo quisiera preguntarle, pues si bien aquí solo es una mención de una supuesta participación en unas marchas o un pedido para participar en las marchas, pues usted ¿por qué considera que es determinante en esta contienda electoral que la gente sepa sobre esa mención o que se haga énfasis en esa mención a menos de un mes de las elecciones o la primera vuelta? No, pues es que la mención y en la discusión sobre el contenido viene de hace muchos años. Yo creo que los medios de comunicación, insisto, y por todos ustedes, la silla vacía reabre la discusión, seguramente buscando que el país conozca y comprenda qué de lo que se menciona sobre los candidatos a la presidencia de la República es cierto o no. Pero aquí lo que tiene que quedar claro y planteado es que por parte de Iván Cepeda todo se reduce a una discusión con Uribe, cuando aquí lo que hay es un planteamiento de talla mayor, donde hay una expresión de unos computadores que fueron hallados, certificados por la Interpol. Cosa distinta es que para la Corte Suprema de la época no haya sido valorable desde el punto de vista probatorio de la ley penal en Colombia, pero otra cosa es que lo que allí está sea falso o no. Claro que es cierto lo que allí se dijo, claro que está certificado, claro que está aprobado, pero ustedes ya escucharon al candidato, no, al representante Alirio Uribe decirlo de siempre, que el uribismo, que la persecución, que el DAS, cuando aquí lo que hay es un hecho objetivo sobre el cual discutir. La respuesta de un candidato que aspira a ser presidente de la República es: voy a denunciar al uribismo. Aquí el peligro es entonces no solamente la señal que se manda a un sector político de oposición actualmente, sino también el riesgo para la libertad de expresión y de información de los medios de comunicación en Colombia. Señor Cadavid, Iván Cepeda se pronunció y dijo que iba a llevar esto a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. No sé si desde el Centro Democrático, desde el uribismo, desde este sector, están planteando tomar medidas, acciones para lo que usted viene hablando, verificar esa información, verificar el contenido, ya que lo que ha dicho la Corte, como usted ha mencionado, es que se rompió la cadena de custodia, pero no se ha determinado la veracidad de esos documentos. No, digamos que persisto en la idea. Son dos discusiones diferentes. El contenido de la información está absolutamente certificado desde hace muchos años por la Interpol. Eso está probado y es incontrovertible. Lo que hay allí jamás Ellos fue certificaron manipulado. que no fue manipulado, pero no emitieron una decisión sobre la veracidad del contenido, solo que no fue manipulado ni alterado. No, es que la Interpol no emite sentencias. Exacto, La o sea, dicen que no fue Interpol manipulado, pero no hablan de la veracidad de la información. Pero entonces si no fue manipulado, ¿cómo va a decir entonces que sí fue manipulada la información? Por consecuencia, yo les sugiero a ustedes que en este caso a quien me pregunta, verifica el informe de la Interpol, que es un informe de 80 páginas público, donde detallan cada uno de los elementos y dicen que los discos jamás fueron manipulados. Otra cosa distinta
es el debate legal de la Corte Suprema de Justicia, que consideró y dijo no, con un formalismo penal, dijo no me sirve como prueba ante mis criterios y mi legislación, pero eso es muy diferente a que no haya sido importante el contenido. Ojo a esto, no solamente sobre Iván Cepeda, sino sobre todas las relaciones con Venezuela, con Ecuador. Los archivos de los computadores de Raúl Reyes tienen 2 capítulos. Uno es Cepeda, uno es Venezuela, otro es Ecuador. Se mencionan muchos elementos e insisto, sobre lo de Venezuela, es la base del indictment de la justicia estadounidense para procesar a Maduro. Y ahora van a decir que no, que eso no servía, que lo que hay ahí es manipulado. Creo que el tema está absolutamente claro, despejado. Yo recuerdo mucho a el gobierno venezolano de la época burlándose del contenido de los computadores de Raúl Reyes. Estoy hablando cuando Chávez estaba en vida. Mire lo que terminó pasando tantos años después. Luego, yo sí creo que dejarnos meter en el remolino de que es que lo que había allí fue manipulado y que yo no sé quién le metió la mano, pues bueno, no, el que quiera creerlo así habrá que respetar, pero para mí es claro y muy sólido que una organización como la Interpol, que no es una ONG, no es una corporación, no es un partido político, es la Policía Internacional, haya certificado la no manipulación de los contenidos hallados en esos computadores. Representante, ¿y usted cómo ve que pues hace mucho tiempo se le venga señalando a Iván Cepeda con sus vínculos con las FARC, haya salido todo este tema alrededor de, o bueno, se reviva todo este tema alrededor del computador de Raúl Reyes y hoy aumente su porcentaje de favorabilidad en las encuestas, por ejemplo, de Ibamer con el 43% y el candidato del Centro Democrático o la candidata del Centro Democrático, Paloma Valencia, quede cuarta? O sea, el país no está respondiendo a esto que está alrededor, esta polémica alrededor de Iván Cepeda. Pues no sé, digamos que yo no sabría cómo llegar a esas conclusiones de interpretación de la encuesta. Evidentemente hay unos escenarios, la conversación ya es distinta a lo que me plantea sobre por qué se comporta una candidatura de una forma y una de otra. Paloma Valencia no es todavía la candidata definitiva a la presidencia de la República, está dentro de una consulta, va adelante en esa consulta. Pero ¿por qué aún con la discusión de los computadores de Raúl Reyes y de tantos otros temas? No es solamente lo de Raúl Reyes, es también, por ejemplo, las llamadas de Iván Márquez a Iván Cepeda en el Congreso de la República, es la defensa de Iván Márquez a Jesús Santrich, es la defensa de Iván Márquez a Romaña, es tantos otros temas. Y usted hace una buena pregunta, y aún así suben encuestas. Buena pregunta para el pueblo colombiano. Representante, justamente sobre el tema de la encuesta, la de Inbamer que conocimos en las últimas horas, pues vemos que la candidata de ustedes, la del uribismo, Paloma Valencia, pues está de cuartas. Sin embargo, pues ella sí ganaría en este caso la consulta el próximo 8 de marzo, la consulta de la derecha, pero quiero preguntarle si ya ustedes están pues definiendo una estrategia en caso de que pues Paloma no pueda llegar a la primera vuelta, que no sea ella la que gane la consulta. ¿Ustedes por quién se irían? ¿A quién apoyarían? No, Paola, lo que hay que decir aquí es que para nosotros nuestro escenario posible y nuestra concentración se llama Paloma Valencia, que lidera además ampliamente la consulta y ya se ha quedado pues ahí probado en estos números de esta encuesta y otras. Pero además es que el resultado de la consulta es absolutamente vinculante desde el punto de vista legal. Luego, si no gana Paloma Valencia, el partido, por vía de esa decisión tomada, pues deberá acompañar la opción que resulte elegida de ese ejercicio. Luego ya no es una decisión política, ya es una decisión de carácter legal en estricto cumplimiento al carácter vinculante de una consulta. Bueno, y vemos justamente en la encuesta, como lo mencionaba Julián, pues que sigue liderando el candidato de la izquierda, Iván Cepeda, la intención de voto, y de segundas, el candidato Abelardo de la Espriella. Ya vamos a comentar más datos de esta interesante encuesta que se ha conocido en las últimas horas, publicada por Caracol, Noticias Caracol, Blue Radio, es una encuesta de Inbamer. Ayúdanos a seguir con nuestra labor periodística a través de nuestro NECI 310-779-3518. Se está evaluando es que más adelante sí sea para todos. Lo que necesita el país. Pedí que me sacaran de allá, por favor.
Un agradecimiento a todos por su sintonía aquí en el Tercer Canal. Métase en la mente de un delincuente, de un ladrón. A una nueva entrega de Periodismo sin corrección. Pasión todo locura y estamos muy contentos. De las calles del sur. Digo, la señora, ¿me da un expreso, por favor?